Hola gente, ¿cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en qué momento del día y en qué país me estén viendo en YouTube. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy quería traerles un artículo para analizar, un artículo que salió en una atalaya del año pasado. El artículo se llama Los llamó amigos y habla sobre, sobre conocer a Jesús y tener una buena relación con Jesús para poder tener a su vez una amistad, una buena relación con Jehová. Los que me siguen desde hace un tiempo saben de que yo honro y respeto profundamente a Jesucristo, además de amarlo con todo mi corazón, y yo considero que Él es el camino, la verdad y la vida, es el camino hacia Dios, es la verdad que liberta, y me parece muy interesante y muy necesario también, más que nada, honrar el papel que realmente juega Jesucristo en nuestra vida espiritual. Este artículo me parece muy interesante porque si bien la organización Watchtower reconoce que la amistad con Jesucristo o conocer a Jesucristo es muy importante, ellos lo abocan más que nada para tener una buena relación con Jehová. Pero le quitan, de alguna forma, el protagonismo que Jesucristo debería tener. Le restan, de algún modo, la importancia que Jesús tiene en nuestra vida espiritual. Le quitan la autoridad que el mismo Padre le ha dado a Jesucristo. Él mismo ha dicho, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y los testigos de Jehová lo que hace, o la organización Watchtower, mejor dicho, más que nada me dirijo hacia la organización, no tanto al testigo de Jehová de a pie, que muchas veces es una víctima más. Pero la organización es como que le ha restado honor, importancia a la persona de Jesucristo como realmente debería tenerla. Yo quiero leer una parte de este artículo, no lo voy a leer todo porque es muy largo, no alcanzaría un solo video para esto, pero después ustedes lo pueden buscar en la página de la organización Watchtower. Hay una parte del artículo cuyo subtítulo dice: un punto de vista equilibrado sobre Jesús. Lo voy a compartir con ustedes. Dice, como los miembros de la cristiandad, los primeros estudiantes de la Biblia cometieron el error de dejar que su amor por Jesús eclipsara su relación con Jehová. Ahí ya empezamos mal, porque consideran de que el amor por Jesús puede eclipsar la relación con Dios, cuando es todo lo contrario. Primero lo comparan como si fuera un error que comete la cristiandad. Sabemos que la cristiandad, acá cuando la Watchtower dice cristiandad, se refiere a las religiones falsas, entre comillas, falsas según ellos, más que nada a la Iglesia Católica. Pero ellos compararon desde ese momento que el amor hacia Jesucristo era comparable, o digamos, amar de más, por decirlo de alguna forma, Jesucristo era comparable a caer en las doctrinas de las religiones falsas y a que eso eclipse la relación con Dios, cuando en realidad no tendría que ser así. Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través mío. Jesucristo nunca, jamás podría eclipsar tu relación con Dios. Es imposible. Dice, sin embargo, a partir del año 1919, comprendieron que su adoración debía centrarse en Jehová y su relación con Él. Podemos estar agradecidos de que entendemos que amar a Jesús es esencial para ser amigos de Jehová. Debemos amar a Jesús, escuchen, en su justa medida, ni más ni menos de lo debido. Ahora, ¿por qué el amor hacia Jesús tiene que estar tan medido? ¿Por qué tendría que haber un parámetro? ¿Cuál sería el peligro de amar de más a Jesús, o amar un 10% más? Pasarnos de los gramos de amar a Jesús. ¿Podremos empacharnos del amor a Jesús? Para mí no tiene nada que ver, no tiene nada en qué puede eclipsar o en qué puede perjudicar la relación con Dios un cierto amor desbordante hacia Jesús. Esto es obvio porque los testigos de Jehová decidieron centrar, o la organización Watchtower, su adoración exclusivamente a Jehová. Es curioso porque Jesús decía, el que me ha visto a mí, lo ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y es obvio que Jesucristo nunca va a poder ser uno con el Dios Jehová, porque obviamente no es su Padre.
Se los digo para que lo piensen. Y cita el texto de Juan 16:27, que si uno lo abre dice, y es que a ustedes, el Padre mismo los quiere, porque me han querido a mí, y han creído que yo vine como representante de Dios. Hasta ahí clarísimo. Ahora, no sé qué tiene que ver ese versículo con amar en su justa medida, ni más ni menos a Jesús. No sé en qué tiene que ver eso. Sigo leyendo. Después hay una serie de puntos que dice cómo hacernos amigos de Jesús. Cita varios puntos, vuelvo a repetir, después ustedes pueden leer todo el artículo, yo no lo voy a examinar todo, porque si no sería muy largo, pero voy a leer el otro subtítulo que dice, ¿cómo hacernos amigos de Jesús? Y es muy interesante, porque ellos por un lado dicen, hagámonos amigos de Jesús, porque eso va a beneficiar nuestra amistad con Jehová, pero por otro lado, es como que se contradicen. Es como que si fingieran darle importancia a Jesús, yo digo fingieran porque es lo que a mí me refleja al leer esto. Es como si le dieran importancia a Jesús y por otro lado se la quitaran. O sea, por un lado le dan y por otro lado le quitan. Es lo que a mí me dio a entender, o es lo que yo sentí cuando leí esto. Dice, como primer punto, cómo ser amigos de Jesús. En algunas partes está bien, pero en otras partes, bueno, ahora yo se los voy a leer. Primero conozcamos a Jesús, dice. Para ello, leamos los libros bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hasta ahí está perfecto. Al reflexionar en estos relatos sobre la vida de Jesús y ver que trató a las personas con bondad, sentiremos amor y respeto por él. Por supuesto. Por ejemplo, no trató a sus discípulos como si fueran esclavos, aunque era su amo. Más bien los trató como amigos y les reveló sus pensamientos y sentimientos más profundos. Sentía su dolor y lloraba con ellos. Hasta sus enemigos se dieron cuenta de que era amigo de los que aceptaban su mensaje. Si tratamos a otros como él trató a sus discípulos, nos llevaremos mejor con ellos, seremos más felices y amaremos y respetaremos a Cristo todavía más. Hasta ahí está perfecto, yo no veo nada malo. Lo único que, bueno, ojalá la organización Watchtower cumpliera con esto, ¿no? Tratara a los discípulos de Jesucristo como los trataba él. Vemos que en muchas cosas la organización Watchtower no tiene la mentalidad de Jesucristo, no sigue el ejemplo de amor, de compasión, de empatía que tenía Jesucristo. Eso de, como bien dice acá, dolerse del dolor de las personas, sentir la angustia, los padecimientos que sentía Israel, o sea, no solamente el pueblo de Israel, porque él fue enviado a la casa de Israel, pero sino después aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, que eran considerados paganos, más él también se compadecía de ellos y de hecho hizo muchos milagros a favor de gente que no era del pueblo de Israel. Eso está bárbaro, está perfecto y concuerdo. Ahora, no considero que la organización Watchtower tenga un punto de vista como Jesucristo en cuanto a eso. Él se compadecía de las personas, podía sentir su dolor. Y los que estuvimos adentro de la organización Watchtower, tal vez no los que no estuvieron adentro y desde afuera les puede parecer medio exagerado, pero los que hemos estado ahí adentro sabemos muy bien de que muchas veces lo que más falta adentro de esa organización es la compasión y la mente de Jesucristo. Eso falta muchísimo. Segundo, vamos a ver cuál es el segundo punto para poder hacernos amigos de Jesús. Dice, pensemos y actuemos como Jesús. Dice, cuanto mejor conozcamos e imitemos su forma de pensar, más fuerte será nuestra amistad con él. ¿Cómo podemos imitarlo? Veamos un ejemplo. Para él era más importante ayudar a otros que complacerse a sí mismo. Como pensaba de este modo, se sacrificaba por ellos y los perdonaba. Si se ofendía, con facilidad... no se ofendía con facilidad por lo que dijeran de él. Y no congelaba, lo pone entre comillas, a la gente en el tiempo recordando sus errores y una y otra vez.
Es importante seguir su ejemplo, pues dijo, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor unos a otros. Por eso preguntémonos, igual que Jesús, ¿hago todo lo posible por estar en paz con mis hermanos? Excelente artículo. Ahora, ¿lo cumple la organización Watchtower? Cuando dice, no se ofendía con facilidad, que no congelaba a la gente recordándole sus faltas en el tiempo. Qué distinto, ¿no? Va la actitud que tiene la organización Watchtower con las personas que pecan, entre comillas, que pecan, algunas veces sí y otras veces por calumnias, por malos entendidos, por favoritismos, que muchas veces hay dentro de la organización. No veo que se imite la forma de ser que Jesucristo tenía. Muchas veces por decirlo de alguna forma, se condena o, como dice acá, no congelaba a la gente en el tiempo recordando sus errores una y otra vez. Muchas veces, y esto vuelvo a repetir, los que lo ven desde afuera no saben la forma en que se maneja la organización, pero los que hemos estado ahí adentro sabemos los que es caer en las garras de esta organización Watchtower, que muchas veces, por no estar de acuerdo con ciertas directrices, por ciertas decisiones que se toman ahí adentro, por ser claramente injustas, o como decía hace un rato, por determinado favoritismo, o porque tal o cual persona es hijo de un anciano, o es esposa de un anciano, o tiene un alto cargo dentro de la organización, a veces se le pasan por alto ciertas cosas, pero porque lo hace un testigo de Jehová de a pie, o alguien que de repente ya está mal visto dentro de la congregación por X o Y motivo, se lo condena o no se le tiene consideración, o como dice acá, que dice que no congelaba a la gente en el tiempo recordando sus errores una y otra vez. Eso Jesucristo sí lo hacía, pero la organización Watchtower no. Eso, por ejemplo, de que una persona cuando es expulsada y vuelve, se lo hace pasar muchas veces durante un año, se lo tiene a prueba durante un año y a veces más, para que muestre hasta qué punto está arrepentido o arrepentida, y considerar a ver si se le puede devolver los privilegios, entre comillas. Privilegios como sostener el micrófono, limpiar el baño, comentar en las reuniones, en realidad actos de servilismo disfrazado de privilegios. Ahora, el hecho de que Jesús no se ofendía con facilidad y no le recordaba los pecados o los errores a las personas, congelándolas en el tiempo, negándole su favor o haciéndoles pagar derecho de piso para que demuestren si están arrepentidos o no. ¿A ustedes consideran de que es igual a la actitud que tiene la organización Watchtower? O digamos, la organización Watchtower tiene las actitudes y la forma de pensar que tenía Jesucristo. O sea, el artículo está muy bien. O sea, yo no le encuentro defecto. Está muy bien lo que dicen. Ahora, cualquier persona que entra de afuera, que no conoce el manejo interno de la organización, entra a la página de la Watchtower, lee este artículo y va a decir, pero qué hermoso artículo, qué bien que hablan, qué hermoso, qué maravilloso, perfecto. Pero estas cosas muchos no saben que no se cumplen en la práctica. No se cumplen. Los que lo ven de afuera, y este es el peligro, este es el riesgo, porque esto es un artículo de la Atalaya. Sabemos que la Atalaya y la Despertar no la leen solamente los testigos de Jehová, la leen mucha gente que estudia con los testigos o que simplemente los escuchan al pasar y no conocen los manejos internos. Está muy bien el artículo, pero ese artículo no se cumple en la vida real.
Dice, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. O sea, este es el distintivo de los verdaderos discípulos de Cristo, el amor. El amor que nunca falla, como dice la organización Watchtower, ¿no? Ese lema que utilizaron el año pasado en sus asambleas. El amor nunca falla. Ahora, ¿el amor de los testigos de Jehová realmente nunca falla? Si te pones a analizar claramente la actitud de la organización Watchtower, la forma en que se maneja, en realidad, el mensaje que hay de trasfondo, detrás del amor nunca falla, es no te atrevas a fallarnos. Porque si ellos realmente consideraran que el amor nunca falla, ellos serían los primeros en tratar de que su amor no fallen, como de hecho no falló el amor de Jesucristo. Ellos en realidad no tienen un verdadero amor. El amor de ellos va a estar vigente en tanto vos cumplas con la directriz de la organización Watchtower, no que seas amigo de Jesucristo. Más vale que seas amigo de Jehová. ¿Y cómo puedes ser amigo de Jehová? Acatando las directrices de su organización. Sigamos leyendo. Tercero, y acá se pone bueno. Dice, tercero, apoyemos a los hermanos de Cristo. Jesús considera que lo que hacemos por sus hermanos ungidos es como si lo hiciéramos por Él. La manera principal de apoyarlos es participando de lleno en la obra que Él encomendó a sus seguidores, predicar el reino y hacer discípulos. La ayuda de las otras ovejas es necesaria para que los hermanos de Cristo cumplan con la campaña mundial de predicación que se lleva a cabo hoy día. Si somos de las otras ovejas, cada vez que participamos en esta obra demostramos que amamos a los ungidos y también a Jesús. O sea, el tercer requisito o el tercer paso para tener una amistad con Jesús es, como no podía ser menos, apoyar a los hermanos de Cristo. ¿Y quiénes son los hermanos de Cristo según la organización Watchtower? Los ungidos. O sea, para los que no saben, los ungidos son aquellos que tienen la promesa, por decirlo de alguna forma, de reinar junto con Cristo para siempre. Reinar en el nuevo mundo, en el nuevo reino. Por supuesto, no son todos los testigos de Jehová, es un pequeño grupito, es un grupo selecto. Y los testigos de Jehová que no son ungidos se les llaman las otras ovejas. Ahora, este grupito, hermoso grupito selecto, cuyo más hermoso representante es el grupo del cuerpo gobernante, esos 8 viejitos simpáticos, amorosos, que tan bien representan con sus payasadas a la Watchtower. Vimos la última hazaña de Anthony Morris con el fosforito, maravilloso, una gran muestra del amor que nunca falla. Ahora, este grupito supuestamente son los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y amándolo y apoyando a este hermoso grupo selecto, demostraremos que somos amigos de Jesucristo. Tampoco le veo gran cosa porque, bueno, el que quiera apoyar, que los apoye. Ahora, ¿cuál es el peligro? Fíjense que acá no se está hablando de la relación personal con Jesús. O sea, ¿qué tiene que ver la relación con Jesús con que apoyemos a 8 ungidos, que son los que se llevan todos los dividendos o todos los beneficios de todo el apoyo que las otras ovejas le dan a la obra del reino? ¿Verdad? O sea, según la organización, tu amistad con Jesús está medida según tu amistad o tu apoyo que les des a sus hermanos, que serían los ungidos. Cuando en realidad los hermanos de Jesucristo no son necesariamente los ungidos, pero bueno, ese es otro tema del cual ya voy a hablar en otro video. Es decir, la organización Watchtower mide tu relación con Jesús según te lleves con ellos o no, según cómo trates a los mandamases de la organización Watchtower. En este caso, los ungidos, que según la organización serían los verdaderos hermanos de Jesucristo de alguna forma los verdaderos testigos de Jehová. Al menos eso es lo que me han enseñado a mí en la época en que yo era testigo. O sea, los verdaderos testigos de Jehová eran los ungidos, no las otras ovejas. Y que las otras ovejas, por extensión, gracias a los ungidos,
eran considerados o aceptados como pueblo de Jehová. Entonces, ¿de qué manera según este artículo, podemos ser amigos de Jesucristo? Apoyando a sus hermanos, apoyando a sus ungidos. ¿En qué? En esta obra mundial, que según dicen de predicar el reino y hacer discípulos. Ahora, ¿dónde está la relación personal con Jesús acá? No lo sé. ¿Qué tendrán que ver estos 8 viejitos con Jesucristo? Tampoco sé. O sea, vuelvo a repetirlo, la relación con Cristo tiene que ser personal. No tiene que estar basada en lo que hagas a otras personas. Ahora, el amor que vos muestres al prójimo, por supuesto, va a mostrar hasta qué punto es tu relación con Cristo. Hasta qué punto sos discípulo de Jesucristo, mostrando amor. Ahora, este amor debería estar reducido a un grupo selecto, a un grupo que según ellos son los que determinan tu pasaporte, por decirlo de alguna forma, hacia la salvación, hacia tener una buena relación con Dios. Dudo. Miren, escuchen esto. Dice, también nos hacemos amigos de Jehová y Jesús al usar nuestro dinero para apoyar la obra que ellos dirigen. Por ejemplo, podemos donar fondo a la obra mundial a fin de apoyar la predicación en zonas aisladas, la construcción y mantenimiento de nuestras instalaciones teocráticas y las labores de socorro. También podemos hacer donaciones en nuestra congregación y ayudar a los hermanos que sabemos pasan necesidades. De esta manera apoyamos a los hermanos de Cristo. Esto también está perfecto. Ahora, ¿se cumplirá esto en la vida real? Fíjese que acá hay un punto muy interesante, porque cualquiera que lee este artículo va a decir, pero ¿no ves ángeles? Sí, vos que decís que no ayudan al necesitado, que en realidad cuando un testigo de Jehová está pasando por un mal momento, se ayudan entre ellos y los hermanos y la organización no tiene fondos para eso, que solamente destina todo a la construcción de salones del reino, a la predicación, y no ayuda a los testigos de Jehová que están pasando necesidades, especialmente en esta época, en la cual con la pandemia muchos han sido perjudicados económicamente. Perfecto, pero escuchen bien esto. Acá dice, según hacer esto, dar tu dinero a la organización Watchtower, define o construye tu relación con Jesucristo, lo cual me parece nefasto. Porque si volvemos a lo mismo, ¿dónde está la relación personal con Jesús? ¿Se dan cuenta de que tu relación personal con Jesús siempre depende de otras personas? Siempre depende de un grupo selecto, de tu apoyo a un grupo selecto. Grupo el cual, si no cumplís sus mandamientos, sos quitado del medio y te dicen que tu relación personal con Dios y con Jesucristo entra en peligro o, digamos, directamente es destruida. ¿Se termina ahí? ¿Te das cuenta cuál es el peligro de pensar que la relación con Jesucristo depende de un grupo? Depende de tu apoyo hacia un grupo. Dice, escuchen bien esto. Dice, también podemos hacer donaciones en nuestra congregación y ayudar a los hermanos que sabemos pasan necesidad. Vos vas a decir, no, pero sí, viste que ayudan, Ángela. O sea, mediante las donaciones ayudan, sí, pero ¿quiénes son los que hacen las donaciones? ¿Quiénes son los que hacen las donaciones adentro de las congregaciones y con eso ayudar a los hermanos? Los mismos hermanos, el mismo testigo de Jehová, de a pie, que nada tiene que ver con los ungidos, o sea, que nada tiene que ver con la organización. Son los que hacen las donaciones para ayudar a los testigos de Jehová que están pasando necesidades. ¿Se dan cuenta cómo este artículo empieza hablando de la amistad con Jesucristo, pero termina desviándote hacia otro lado que nada tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la amistad con Jesús con esto? Todo el bien que le hagas a ellos beneficia tu amistad con Jesús. Ahora, todo el mal que hagas o toda contradicción que tengas contra ellos destruye tu amistad con Jesús y por supuesto con Jehová. Ahora, las donaciones que hacen los hermanos son los que van destinados, y hay que ver si es así, a ayudar a otros hermanos.
cuando sabemos que las donaciones que se dan, que los salones del reino que se construyen son gracias a las donaciones de los testigos de Jehová, que muchas veces sacrifican sus propios gastos, sus propios gustos, sus metas, sus necesidades familiares, por juntar ese dinero y dirigirlo a la organización Watchtower para que construya salones del reino. Y cuando esos salones se venden, ese dinero sube a la organización, pero nunca baja. Los testigos de Jehová que donaron para que esos salones se construyan nunca más vuelven a ver ese dinero, ni son considerados como, por decirlo así, dueños o partícipe de ese negocio inmobiliario. O sea, participan en la construcción con dinero y con mano de obra, pero no participan en las ganancias si ese salón del reino se vende, cuyo dinero sube y nunca baja. Cuarto, apoyemos las decisiones de la congregación cristiana. Nuestra amistad con Jesús, la cabeza de la congregación, se fortalece cuando colaboramos con los hermanos que están nombrados para cuidarnos con cariño. Por ejemplo, la organización se está asegurando de que aprovechemos los salones del reino al máximo. Con este fin, se han fusionado algunas congregaciones y se han modificado algunos territorios. Como resultado, se han ahorrado muchos recursos dedicados a Dios. Por otro lado, debido a estos cambios, algunos publicadores han tenido que adaptarse a estos cambios y a estas nuevas circunstancias. Quizás estos hermanos fieles se hayan reunido por años en una misma congregación y se sienten muy apegados a sus hermanos. Pero ahora se les ha pedido que sirvan en otra congregación, y cuánto debe alegrar a Jesús ver que estos discípulos leales colaboran con tales decisiones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto la relación con Jesús? ¿Por qué Jesús habría que alegrarse por esta decisión? Sí, vamos a servir en otra congregación, porque están fusionando las congregaciones para facilitar y que eso se ahorre muchos recursos dedicados a Dios. Mentira, se han fusionado las congregaciones porque al ir bajando el número de testigos de Jehová, porque muchos han abierto los ojos y se han ido a la organización, al bajar el número de publicadores, al bajar el número de gente que se reúne en esos salones, obviamente eso le genera gastos a la organización, porque ¿para qué va a tener 10 salones llenos a medias, por decir un número nada más? Para eso cierran salones, agrupan dos congregaciones en cada salón y en vez de usar 10, usan 5, ahorran recursos, sí, pero recursos no para la organización, para la obra o para las personas, sino para la organización. Dinero que siempre sube y nunca baja. O sea, no es que se ha decidido economizar. O sea, ¿qué tiene que ver esto? Obviamente que si se han tenido que fusionar congregaciones, muchos de los que servían en otro lugar han tenido que ser trasladados a un nuevo lugar para congregarse junto con otros hermanos, con otros testigos de otra zona. Ahora, ¿qué tiene que ver la relación con Jesús con ese sacrificio, que en realidad tiene que ver con una realidad que está viendo de la organización Watchtower, de que mucha gente se está yendo porque están abriendo los ojos, porque están saliendo a la luz los delitos que ha estado cometiendo la organización Watchtower y cómo ha encubierto a abusadores y a pedófilos y a gente estafadora que hay dentro de esa organización, y cómo han tenido que pagar a esas víctimas de abusos, han tenido que pagar indemnizaciones con intervención de la justicia, porque obviamente la organización no ha querido soltar ese dinero tan fácilmente. Pero a causa de eso, de ese gran gasto que ha tenido la organización pagando indemnizaciones, viendo la reducción de la asistencia a las reuniones, ha tenido que cerrar algunos salones y venderlos. O sea, no es porque han querido economizar recursos y entonces los publicadores han obedecido a esas directrices, que las cuales no les ha quedado otra. Y dicen que apoyar esa decisión, es demostrar que somos amigos de Jesucristo. O sea, ¿qué tiene que ver Jesucristo o la amistad con Jesús con que se apoyen estas directrices causadas por los malos manejos y por los claros delitos y por la clara hipocresía espiritual de la organización Watchtower?
¿Se dan cuenta que en este artículo mezclan cosas que nada tienen que ver una con otra? ¿Se dan cuenta? El artículo sigue, después ustedes lo pueden ver con más claridad, más tranquilo, los pueden analizar, buscar los textos bíblicos que ahí se citan. Si yo tuviera que buscar todos los textos bíblicos, tendría que hacer un video más largo, pero más que nada quería compartir esto con ustedes. Vean cómo, por un lado, se le da una importancia a Jesucristo que se la quitan por otro lado, mezclando a Jesucristo en cosas que nada tienen que ver con Él. Tu relación con Jesucristo es personal. Nunca amar de más o amar mucho a Jesús va a poner en riesgo tu relación con Dios, no con el Dios Padre Todopoderoso. Tal vez sí va a poner en riesgo tu relación con Jehová, porque Jesús nunca podría ser uno con Jehová, porque Jesús nunca reconoció a Jehová como su Padre. Jesús nunca llamó Jehová a su Padre, lo llamó Padre. Y así nos enseñó a nosotros a orar a Dios, cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Nos enseñó a decirle, Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero él de ninguna manera reconoció a Jehová como su Padre. ¿Se dan cuenta cómo de alguna forma pisotean la importancia que tiene Jesús en nuestra vida espiritual? Mezclándola con asuntos humanos, asuntos mundanos que nada tiene que ver con nuestra espiritualidad. Siempre abocado a un grupo. ¿Querés ser amigo de Jesucristo? Bueno, apoyá a los ungidos. Doná la obra del reino. Dale plata a la organización Watchtower. Acatá sus decisiones y no te quejes, aunque esas decisiones sean el fruto de los delitos que oculta y comete la organización Watchtower. Aunque te hayan quitado del salón y te hayan mandado a otro lado a servir en un lugar que en realidad no querías ir, y esto va para los testigos, no importa, cállate. La organización Watchtower ha encontrado una nueva manera de tapar sus inmundicias, llamándolo amistad con Jesús.